Una labor importante a realizar por los apicultores contempla lo que significa la clasificación del material en apicultura. Desde ese punto de vista, sobre todo en la etapa invernal, es muy importante poder realizar una clasificación del material que se dispone para poder prepararse de la mejor manera posible en lo que significa material e infraestructura para una próxima temporada. Desde ese punto de vista, enfocado primordialmente en lo que son materiales que van a contener abejas, se debe considerar materiales importantes a clasificar: el alza, entendiéndose el alza como el anillo en el cual van dentro de él los marcos que posteriormente van a destinarse a cámara de cría o alza melaria; el piso, que es por general la parte que mayor contaminación recibe, producto de que en él caen diferentes tipos de agentes orgánicos y diferentes insumos que están dentro de la colmena. Y por otro lado también está la entreetapa, que es una parte, una infraestructura dentro de la colmena que suele diferir diferentes tipos de daños dependiendo del material del cual ésta se encuentra fabricada. Y por último está el techo, que generalmente es bastante más duradero, pero sin duda también va a estar muy relacionado al tipo de material que se utilice para su confección. Todos estos son materiales que, bajo una clasificación simple y una desinfección no tan abrasiva y no tan de tantos pasos, sino que más bien una desinfección simple también, se puede mantener este material de manera importante para poder ser utilizado en la otra temporada. Sin embargo, también existe otro tipo de estructura dentro de la colmena que es un poco más compleja de poder realizar su desinfección, que va de la mano de los marcos. En los marcos, como es conocido, ¿cierto? Se encuentran desarrollados a partir de una lámina basal de cera, en el cual posteriormente la abeja los estira hacia los costados, y en estos marcos ella deposita cría, polen y néctar que posteriormente transforma en miel. Entonces, desde ese punto de vista, es tremendamente importante que en la época invernal se realice la desinfección de este material. Y claramente, algo que vamos a señalar probablemente en este video, siempre que existe mortandad de alguna colmena, lo fundamental es poder identificar la causa de mortandad, pero siempre se debe intentar realizar la fundición de ese material y la desinfección correspondiente, idealmente incluso separado del resto del material, puesto que si la causa de muerte fue alguna atenuante patológica, si se reutiliza ese material sin la desinfección correspondiente, se puede ser vector de esta enfermedad a otras colmenas donde se utilice este material, y en la mayoría de los casos mantener la enfermedad presente en el ambiente. Desde ese punto de vista, tanto alzas, pisos y entretecho deben ser recambiados y deben ser clasificados respecto del daño estructural que este tipo de estructuras tengan. O sea, alzas que se encuentren resquebrajadas, que se encuentren sueltas, deben proceder a una etapa de reparación para poder prepararlas de la mejor manera para la próxima temporada. Que les falta un pedazo de madera, que se encuentren débiles o demasiado deteriorados, que muchas veces genera cierta incertidumbre si estos pisos van a pasar por una temporada más. Eso idealmente sean reparados o bien destinados para otro fin y no vueltos a poner en las colmenas. Algo que siempre es importante, sobre todo en alza y sobre todo en entretechos, que no tengan ningún tipo de filtración, porque si se utilizan estos materiales que tienen filtraciones, después con una lluvia, el viento, en algunos lugares donde hay abejas incluso, y en esas partes neva, estas filtraciones sin duda va a ser una fuga de temperatura para las abejas y obviamente también va a generar diferentes tipos de inconvenientes. Dentro de esto, lo que es alza, entre techo y techo, el piso es por ahí el material que hay que generar un poco más de abrasión para poder remover la mayor cantidad de materia orgánica que pueda generarse en su parte utilizada por la colmena. Y claramente estas tres tipos de materiales que se utilizan, siempre es bueno al momento de realizar la desinfección, cuando se determinan para que sean reutilizados,
al menos un pequeño raspado por las ranuras, por los lugares donde la abeja junta miel, donde la abeja también junta sobre todo cera y propóleo, poder rasparlos bien y por lo menos también realizar un pequeño flameo suave, no demasiado profundo, ¿cierto? Para poder remover los restos de cera, propóleo también se puede intentar remover, de tal manera de que el material quede en buenas condiciones para ser reutilizado en la próxima temporada. Además, como se señalaba, ¿cierto? Cualquier material que sea utilizado y que se obtenga de una colmena que murió debe desinfectarse de manera más profunda, y dependiendo de la causa de la mortandad también pueden tomarse otro tipo de decisiones, como incluso la eliminación del material. Por otro lado está la parte que es un poco más complicada, que tiene un poco más de paso respecto de lo que es la desinfección, que son los marcos que se obtienen de las colmenas. Como en invierno las poblaciones tienden a disminuir, tiende la población de abejas a replegarse a una cantidad mínima de marcos, se pueden retirar diferentes marcos y esos marcos hay que clasificarlos. Entonces, como la colmena se repliega, siempre al menos uno dice debieran cambiarse el 30% de la cámara de cría, y eso implica 3 marcos de los 10 que están presentes en la cámara de cría. Y lo otro siempre fundamental, que siempre ayuda bastante para poder mantener un poco el orden y sobre todo resguardar algunos marcos, contempla la posibilidad de poder destinar algunos marcos solo para cámara de cría. Que en la cámara de cría hayan marcos que tuvieron postura, y lo que es el alza melaria, donde se va a acumular miel, existan marcos que solamente se destinan para ese fin, de tal manera de intentar dar la mayor cantidad de vida útil a esos marcos, y por otra parte no movilizar demasiadas diferentes tipos de agentes, pensando en esporos, pensando en algunas bacterias, ¿cierto?, hacia el alza melaria que pudiera realizar algún tipo de contaminación. Entonces, si realizamos una clasificación, sobre todo pensando en aquellos marcos que se utilizaron en cámara de cría, existen diferentes tipos de categorías. Marcos de desecho primordialmente va de la mano de aquellos marcos que tienen polilla, que transitó, ¿cierto?, la larva de la polilla, la cera, por estos marcos, que pueda tener polen añejo, alimento que pasó de alguna temporada y sufrió algún tipo de descomposición, y también aquellos marcos que se encuentran algo enmohecidos, producto de la humedad, principalmente el marco 1, el marco 10, tienden a adquirir algo de humedad y tienden a tomar diferentes coloraciones. Entonces no es buena alternativa dejar esos marcos para que sean utilizados de esa manera en las colmenas. Siempre debe sufrir algún proceso de desinfección para eliminar este tipo de agentes que puedan ser dañinos. Por otro lado, se encuentran aquellos marcos que se encuentran negros completamente, producto de que ya hubo una gran cantidad de cría en esos marcos. Retienen una tremenda cantidad de exuvias, que son, como se sabe, ciertos retenedores de ciertos esporos y de ciertos agentes que pueden ser dañinos para las abejas. Entonces esos marcos siempre, al igual que los anteriores, es recomendable retirarlos de manera completa para que no acarreen ni sobrecarguen de agentes dañinos en las colmenas. Después de ello aparecen aquellos marcos que solamente tienen oscura el área de cría. En el lugar donde hubo postura se mantiene un poco más oscura. Hay algún par de exuvias por ahí dando vueltas, ¿cierto? Pero sin embargo el marco todavía se encuentra en buenas condiciones para ser utilizado. Entonces esos marcos, dependiendo de la carga, ¿cierto?, laboral que se tenga, se pueden mantener en las colmenas. Sin embargo, lo ideal siempre es tratar de generar la mayor cantidad de recambios. Sobre todo los marcos de cámara de cría debieran intentar recambiarse en su mayoría, pero eso siempre está sujeto a evaluaciones dependiendo de la condición sanitaria, dependiendo de la carga de trabajo, dependiendo de la disponibilidad de material. También esos marcos pueden estar sujetos a evaluaciones. Y también existen aquellos marcos que se encuentran de color amarillo, de color un amarillo pálido, claro, que fueron marcos que se ocuparon en las alzas melarias. Esos marcos sin duda presentan bastante ventaja respecto de todos los anteriores. Esos ya están estirados, entonces la abeja solo tiene que depositar lo que requiera dentro del hexágono, y esos marcos pueden ser utilizados en alza melaria una buena cantidad de temporadas más. Y si se incorporan en cámara de cría para apurar el proceso, dado que se encuentran estirados,
van a durar al máximo 2 años más, porque uno renueva completamente cámara de cría al paso de 3 años. La desinfección de los marcos se puede realizar de diferentes maneras. Sin embargo, lo que suele realizarse inicialmente considera un aumento de temperatura, el cual se suele dar dentro de agua hirviendo. Se zambullen los marcos, ¿cierto?, dentro del agua hirviendo, y lo que ocurre es que al aumentar la temperatura, la cera se desprende y quedan los marcos, la madera libre de esta cera, y la cera se puede posteriormente reutilizar o enviar al proceso de estampado para poder volver a ser utilizada. Y por otro lado, el marco, la madera, puede posteriormente a su fundición, al que se le retira la cera, dependiendo de la prevalencia, ser desinfectado con otro tipo de sustancia, como es el caso de la soda cáustica, formalina y aceites, para poder aumentar la temperatura y poder inactivar sobre todo lo que significa la presencia de esporos de loca americana o incluso otras enfermedades bacterianas. La cera, bueno, se puede reutilizar, ya es sabido, y todo esto siempre es bastante benéfico. Se requiere la utilización de diferentes materiales de protección para lo que significa la desinfección de todo el material y todo lo que significa la identificación de los marcos que van a ser utilizados, las alzas que van a ser utilizadas. Son de tremenda importancia al momento de desarrollar la próxima temporada, porque en este tipo de material puede albergarse diferentes agentes que pueden ser dañinos. Incluso, como se sabe, ¿cierto?, la miel, el primer envase de la miel es la cera. Entonces, desde ese punto de vista, siempre es importante poder contar con la cera en las mejores condiciones posibles. Idealmente, ¿cierto?, conocer la procedencia de la cera y elegir los lugares recomendados, productos de que realizan una buena esterilización, para las ceras que se van a incorporar en las colmenas en la próxima temporada.